Yo sé que tú nos estás mirando a cada uno de nosotros con la hermosura de tus ojitos y tu amante corazón. Señor, tú has escuchado y lo sabes, Señor. ¿Qué sería yo sin ti, Señor? Todo se mueve porque tú lo mandas y porque tú lo ordenas. Señor, hago lo que tú dices que debemos hacer. Aquel que lleva tu santo evangelio, tus santas palabras, de tus santos mandamientos, de tus leyes. Señor, tú nos ves a cada uno de nosotros. Escudriña nuestro corazón, cada uno de nosotros que hemos hecho durante esta semana, Señor. Según a lo que hayamos hecho, Señor, tú harás el juicio a cada uno de nosotros, mi amante Dios. Señor, danos más a entender tu palabra. Danos más, Señor, a escudriñar tus santas leyes que tú, Señor, enseñaste a toda esta humanidad y dejaste también que nos enseñaran aquellos grandes hombres santos, los profetas, oh Dios del cielo, y aquellos santos apóstoles a quien dejaste también tu santa doctrina. Oh mi amantísimo Dios bendito, Señor, escucha nuestra plegaria y, Señor, resuelve nuestros problemas porque nos estamos confesando ante ti, Señor. Escribe, Padre Santo, en nuestro corazón, como escribiste en el monte de Sinaí, tus santos mandamientos. Así escríbelos, para que no nos olvidemos, Señor, de tu ley grande que tú dejaste para todos tus hijos, de guardar el día sábado. Mi Señor, bendito seas, Padre mío, bendito seas, mi Señor. Para estos tiempos venideros y postreros del Espíritu Santo. Seguimos nuestros estudios del Antiguo Testamento en las profecías de sus palabras de vuestro Creador, así a sus santos profetas. Hoy día tenemos el estudio en Levíticos en el capítulo 14 y va a ser que tenemos que avanzar, hermanos, porque estamos muy atrasados en la santa palabra de vuestro Dios. Dice el versículo 1 hasta el versículo 34, hermanos. Entonces continuamos de lo que habíamos tenido en nuestros estudios, las leyes acerca de la lepra. Ya sabemos cómo había las enfermedades en el tiempo de siempre de vuestro Dios y en el tiempo que estamos ahora, ¿no? Dice así vuestro Dios en su palabra. Dice, habló Jehová a Moisés, diciendo, miren, atiendan bien la palabra que dijo, habló Jehová a Moisés. ¿Qué quiso decir esto? Que él siempre hablaba a sus profetas y por intermedio de sus profetas se reunía al pueblo para que hablara sus mandamientos, sus leyes, sus decretos y sus estatutos de vuestro Dios, hermanos. Por eso grábense en la mente y en el corazón que dijo, y habló Jehová a Moisés. Habló, dice, ¿no? Dice, esta será la ley para el leproso. Hermanos, ya sabemos, no sé cuántos de ustedes han sabido que había esta enfermedad, yo por lo menos no sabía. Que había, ¿y por qué? ¿Por qué era? Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, cuando se limpiare, será traído al sacerdote. O sea, limpiar quiere decir, hermanos, cuando se curase.
cuando estuviera limpio por dentro, estaba también limpio por fuera. Eso es lo que tenemos que entender en la palabra de vuestro Dios. Y dice la palabra de Dios, y este saldrá fuera del campamento y lo examinará, y así ve que está sana la plaga, dice, de la lepra del leproso. O sea, tenía que ver ¿y quién era el sacerdote? ¿Quién estaba a cargo después de Moisés? Aarón y sus hijos. Esos son los sacerdotes de vuestro Dios. Porque Moisés es su siervo, ¿no? Dice, el sacerdote mandará luego, dice, que se tome para él, que se purifique 2 avecillas. Que se purifique 2 avecillas. Ya estamos entendiendo que en el Antiguo Testamento, o sea, en las profecías, para limpiar del pecado se tenía que traer un corderito o un cabrito o una paloma. Eso vamos entendiendo. Y era el derramamiento de sangre, ¿no es cierto? Ya creo que eso hemos tenido esos estudios, hermanos. Pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo y en la cruz derramó su preciosa sangre a la salvación de toda la raza humana del mundo, ya no hubo más derramamiento de sangre. Hermano, eso lo vamos a ir entendiendo ahora más en Levíticos, pero eso lo hemos estudiado en Éxodo. Entonces, para que vayamos entendiendo, hermanos, ¿no? Entonces dice, miren lo que nos sigue hablando, dice, se purifica 2 avecillas, dice, vivas, limpias, y dice, y madera de cedro, grana, y dice, hisopo. Miren lo que era, había que purificar, dice, y mandará el sacerdote matar una avecilla y en un vaso de barro sobre agua corriente, después tomará la avecilla viva, dice, el cedro, la grana y el hisopo, y lo mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta, sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica. Por eso en aquel tiempo, en el tiempo del Padre, cuando él tenía a esos hombres santos, a los profetas, cuando uno pecaba, tenía que traer, según lo que ordenaba el sacerdote, le agarraba la cabeza, era como confesarse el pecado, y enseguida había que él mismo agarrar el cuchillo, matar a ese animalito, y esa sangre se rociaba en el santuario. Por eso continuamente se rociaba esa sangre por el pecado. Por eso es que tenemos que entender que una vez por todas roció la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo para la salvación de la raza humana del mundo. Y nunca más volvió a haber ese derramamiento de sangre. Es lo que tenemos que ir entendiendo de lo que ya hemos tenido en nuestros estudios, hermanos. Y dice, miren lo que dice, sobre el que se purifica de la lepra y le declara limpio. Y dice, y soltará la avecilla viva al campo. ¿Ves? Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo. ¿Cómo que entendemos de la palabra raerá, hermanos? ¿Qué es en la palabra de Dios raer? ¿Qué hizo Noé cuando lo mandó que predicara la salvación de vuestro Señor?
Y cuando no quisieron obedecer, ¿qué dijo el Señor? Raeré toda la tierra. Rael quiere decir que lo tapó todo, todo se acabó. No quedó ni un ser viviente, ni una bestia viviente, ni planta. Solamente los 8 que estaban, ¿dónde? ¿Cuáles eran los 8? Los 8 era la familia ¿de quién? De Noé, la familia de Noé. Esto quiere decir, raer, quiere decir, raerá. Quiere decir que él se corta todo el pelo, lo deja calvo, ya todo el pelo. Por eso dice, vestidos y raerá todo su pelo, y se lavará con agua y será limpio. Quiere decir calvo, le raparán todo el pelo. Eso quiere decir raerá. Entonces dice, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Mire cómo tiene que ser. Y el séptimo, ¿cuál es el séptimo? Nosotros estamos hoy día. Sábado. ¿Y qué es el día? El séptimo día. ¿El día de qué? El día del Señor, el día del Señor. Escriba, ¿no? El séptimo día, el día sábado, Sabbat, el día del Señor. Por eso dice, y en el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. O sea, todo. Hermanos, el día octavo tomará 2 corderos sin defecto. ¿Qué quiere decir sin defecto, hermanos? Que esté completito, ¿no? Dice, tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año, sin tacha. Sin tachas también, sin defectos, sin nada. Completamente sana. Y dice, y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite. El aceite, ¿de qué aceite nos habla la palabra de Dios? ¿De qué aceite? ¿Del aceite que tenemos ahorita? Del aceite de oliva, hermanos, del aceite de oliva, dice, con aceite, dice, y un lonje de aceite, y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar, con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué cosa era el tabernáculo de reunión? ¿Y qué más es? Que era en aquel tiempo que cargaban de un lado para el otro. Los israelitas, los hijos de Dios. ¿Qué era? El santuario terrenal, hermanos. El santo, como decir, esta iglesia. Ellos tenían que tenerlo todo para alzarlo, y donde Dios los mandaba, ellos hacían su iglesia para reunirse los hijos de Dios. Su santo santuario, el tabernáculo, hermanos. Así como estamos reunidos acá nosotros en esta iglesia, para que entendamos la palabra de vuestro Dios. Por eso dice, ¿no? Y dice, con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión, donde se reunían los hijos de Dios. Dice, y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el hoje de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Era como un agradecimiento a Jehová, como agradecer porque ¿qué lo había hecho? Lo había curado, lo había limpiado. Era suyo. Por eso dice, como ofrenda mecida delante de Jehová, delante de vuestro Dios. Sigue hablándonos. Y degollará
el cordero en lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado. ¿Ve? ¿Dónde degollaba? Afuera, era el degollamiento, ¿no? Por el pecado. Así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. ¿Ve? Miren lo que él dice acá. Mire, ustedes repásenlo, este versículo del versículo 13. Repásenlo, escríbanlo bien en su mente y en su corazón lo que dice. Y dice, sigue hablándonos vuestro Dios. Y el sacerdote tomará la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo el sacerdote tomará del objeto de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. ¿Qué estaba haciendo con el aceite, hermanos? ¿Qué es el aceite? Hasta hemos visto en la película. ¿Qué hacen cuando ungir? Eso, hermanos, es por eso que estaba ungiendo para que esté delante de Jehová, delante de vuestro Dios, hermanos, para que entendan. Por eso dice 7 veces delante de Jehová, nuestro Dios, nuestro Creador. Y dice, y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre dice, en el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha, sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por su culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica. ¿Qué estaba haciendo? Ungiéndolo para estar en la presencia de nuestro Dios. Por eso dice, miren lo que dice. Y lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica. Y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Expiación por él delante de Jehová. O sea, la sangre que se mataba en aquel tiempo y se ofrecía a vuestro Dios en el holocausto, en el santuario terrenal, hermanos, era por los pecados de los hermanos, por los pecados, hermanos. Por eso es de que había ese tanto derramamiento de sangre, porque tanto que se pecaba, tenían que traer, y había que al año hacían una limpieza por toda esa sangre que se derramaba. Por eso es que vino vuestro Señor Jesucristo, una vez por todas, se derramó su preciosa sangre para limpiar el pecado de la raza humana del mundo, y que nunca más hubiera derramamiento de sangre, hermano. ¿Qué sería si seguiría el derramamiento de sangre hasta ahorita? ¿Cómo si ya estaríamos el mundo entero en sangre? Ya estuviéramos ahogándonos en sangre. Tenemos que entender eso, la palabra de vuestro Dios. Por eso, y seguimos lo que nos habla vuestro Dios. Y dice, y ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación por el que se, dice, purifica de su inmundicia. ¿Ve? Porque se purifica de su inmundicia. Se purifica. Quiere decir que se purifica, dice, ha pedido perdón de ese pecado, pero no lo vuelve a cometer más. Si yo he cometido un pecado y estoy conociendo lo que dice vuestro Dios, que Él murió para salvarnos a nosotros una vez por todas, ¿por qué seguimos pecando?
¿Por qué no nos limpiamos, como dice, de nuestra inmundicia? Por eso mire lo que dice, de su inmundicia, y después degollará el holocausto. Y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. O sea, hacía la ofrenda a vuestro Dios para que sea limpio. ¿Cómo fue Abel? Le hizo una ofrenda, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que le presentó el mejor de sus carneros? Y fue aceptado ante Dios lo que le había ofrecido. Sin embargo, de Caín le ofreció todo lo que daba la tierra y Dios no estaba de acuerdo porque no era para quemarlo. Hermanos, tenemos que entender eso. Por eso que él fue renegado y mató a su hermano por envidia, porque vuestro Dios había aceptado su ofrenda y a él no, porque el trigo, las plantas, no era para que lo quemara. Entonces dice, mas si fuera pobre, mire lo que dice, mas si fuera pobre y no tuviere para tanto, mire, mas si fuera pobre, está hablando de los pobres, mas si fuera pobre y no tuviera para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa para reconciliarse, y una décima de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un lonjet de aceite, y dos tórtolas, mire, y dos tórtolas y dos palominos, según pueda uno ser para expiación por el pecado, y el otro para el holocausto. O sea, tenía que traer, si era pobre, solo traía esos palominos, esas tórtolas, por su pecado, para la expiación. No como ahora que nos enseñan que teníamos que confesarnos a un hombre. Hay, como les digo, religiones que hasta la actualidad van al hombre y se confiesan sus pecados. Y él agarra, les da la absolución, les dice, perdonados son. ¿Quién es el hombre para que perdone los pecados del pecador? Si él también es un pecador. Solamente el único que puede perdonar pecados es nuestro Creador, nuestro Dios, el que nos... Pero miren, ¿ven cómo cambiaron? Eso es lo que tenemos que entender, hermanos, que dice que se hará adorar como si fuera Dios. Y ya no lo adoran, no sale en misiones y lo adoran, se arrodillan, le besan el anillo, se arrodillan a sus pies y los bendice. ¿Quiénes son? ¿Saben ustedes? ¿Por qué? Acá miren lo que dice el Señor. Por desconocimiento de la palabra de Dios cometemos errores y transgresiones de su ley. Por eso es que vuestro Dios está ya rebalsando y dice, raerá esta tierra, porque todos pecaron. Mire lo que sigue diciendo. Dice, pueda uno ser para expiación por el pecado y otro para el holocausto. Dice, al octavo día de su purificación, dice, traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. ¿Ves? Y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el objeto de aceite y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová por los pecados.
delante de Jehová. O sea que había que pedir perdón a Jehová, a Dios, a nuestro Creador. Es el único que nos puede perdonar nuestras culpas, nuestros pecados, nuestras transgresiones. ¿Qué hacemos, hermanos? Dice así: y luego degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará la sangre de la culpa y la pondrá sobre el óvulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará el aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. ¿Qué estaba haciendo cuando estaba rociando el aceite delante de Jehová? Estaba ungiendo para estar delante de vuestro Dios, de nuestro Creador, del único dueño de toda la humanidad del mundo y todo lo que se mueve en este mundo, todo lo que se mueve bajo del agua y todo lo que se mueve en la tierra, hermanos. Y dice, y sigue hablándonos vuestro Dios: y también el sacerdote pondrá el aceite que tiene en su mano sobre el óvulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en lugar de la sangre de la culpa, en lugar de la sangre de la culpa. Y dice, y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, para, dice, reconciliarlo delante de Jehová. ¿Qué estaba haciendo? Estaba purificándolo, estaba ungiéndolo. ¿Qué hizo María Magdalena, la pecadora, cuando estaba cenando nuestro Señor Jesucristo con el fariseo? ¿Qué hizo, hermano? ¿Qué hizo? Con el perfume de su trabajo, pero su trabajo era la prostitución, ¿no es cierto? Pero cuando conoció a vuestro Dios, cuando penetró en todo su corazón y hasta la última gota de su sangre, se dio cuenta que era el único que la podía salvar. Entonces todo lo que había juntado, había comprado ese perfume tan carísimo de mucho dinero, que tal es cuando vio, Judas dijo: ¡qué desperdicio! ¿Por qué no se ha vendido y esa plata se ha dado a los pobres? ¿Y qué dijo vuestro Dios, nuestro Señor? Dijo: ella me ha ungido para mi vida, o sea, para su muerte. Y los pobres te los tendrás todo el tiempo. ¿Fue verdad o no fue verdad? Que vuestro Dios estuvo un tiempo y se fue. Y Él está en el santuario, allí en el cielo, intercediendo por nosotros pecadores. Y los pobres no los tenemos todo el tiempo, hermanos, ¿o no? ¿No vemos tanta gente pobre que no tiene nada? ¿Estaba bien la palabra que dijo vuestro Dios o no? Piensen ustedes. Claro, todo el tiempo dijo: te los tendrás a los pobres, más a Él ya no lo íbamos a tener, porque Él sabía que iba a derramar su preciosa sangre por nuestros pecados, para salvación de las culpas, para que vayamos entendiendo la palabra de vuestro Dios.